Gloria a Dios. Hay una palabra del Señor. Esta mañana estaba haciendo algo y el Señor me dice: profetiza, profetiza. Y estaba escuchando la canción de este adorador que murió, Julio Mergal, que dice: yo no soy esclavo del temor. Hay un texto que nos impacta sobremanera. Yo quiero darle lectura en este día en el nombre de Jesús, que está ubicado en San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeron y a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, escuchen esto, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Vamos a soltar una palabra en esta mañana. Vamos a soltar una palabra porque el Padre me dice: profetiza, 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 profetiza. Ni siquiera sé qué es lo que voy a decir. Estoy aquí por instrucción del Padre. Estaba haciendo algo, tuve que dejar eso. De la García, gloria a Dios. Escuché una palabra año 2022. Mientras era intervenido por el cielo de manera sobrenatural a unos niveles extraordinarios en la presencia de Dios. Y escuché la palabra de Yohei Bashel, voz audible, que me dijo: eres mi escogido, te llamé, te tomé de la mano derecha. Y recuerdo algo que me dijo con relación a lo que es el matrimonio. Públicamente anuncio esto, ya no tengo nada que esconder con relación a esto, la gente conocerá mi testimonio. De hecho, ya he posteado en varias ocasiones algo más o menos de lo que a mí me ha venido ocurriendo durante muchísimos años con relación al matrimonio. He sido muy probado y tuve contacto con la mamá de los hijos. Éramos casados y todo eso, ya se descarrió. Y yo recuerdo que ella me visitó. Cuando el Padre me tomó, me dijo: dile a ella que es la mayor expresión del diablo en el cuerpo de una mujer. Eso a mí me voló la cabeza y yo dije: ¿cómo? La mayor expresión del diablo en el cuerpo de una mujer. Entonces, sobre ese tema, yo quiero analizar en este video una palabra para los que están atravesando por situaciones dolorosas de traición, mujeres que han sido abandonadas por sus esposos que han sido traicionados por sus esposas, que han roto la familia. Hay palabras de parte de Dios en esta mañana. Dios todavía no se ha olvidado de ti. Dios está pendiente de las oraciones que tú le hiciste. Por tanto, prepárate para recibir una palabra hoy, una vez más, en este día. ¿Qué significa ser la mayor expresión del diablo en esta tierra? ¿Qué significa? Vamos a buscar ese significado para que usted me acompañe. Vamos a darle vuelta a unos cuantos textos bíblicos y usted sabrá de lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué personaje se identifica con esto en las Sagradas Escrituras? ¿Qué personaje se identifica con esa palabra? El Padre me dijo: dile a ella que es la mayor expresión del diablo en el cuerpo de una mujer. Entonces, nace la palabra, nace el tema de esta disertación: los títeres del diablo. Aleluya. Agarra el tema a la hermana Verónica, creo que está por ahí, de Argentina. Te bendigo en el nombre de Jesús. Comparte esa transmisión a alguien que está atravesando, que quizás te entiende, que necesite esa palabra de parte de Dios. Invítelo. Por ahí está la hermana Arelis, ¿verdad? Te bendecimos en esta mañana. Arelis, gloria a Dios. ¿Qué significa ser la mayor expresión del diablo en el cuerpo de una persona? Específicamente en el de una mujer. Gloria a Dios. Acompáñenme.
Ser la mayor expresión del diablo, escuchen esto, ser la mayor expresión del diablo en esta tierra significa que es el más éxito, es el que más éxito ha tenido en la historia de la humanidad en llevar a las personas a la rebelión contra Dios. ¿Ustedes captaron esa información? Ser la mayor expresión del diablo en esta tierra significa que una persona ha alcanzado el mayor éxito en su vida para ser un títere del diablo, para ser un títere contra la voluntad de Dios, para ser una piedra en el zapato en contra de la voluntad de Dios para otros. Es decir, este tipo de personas induce a la rebelión. Este tipo de personas no se arrepiente. Este tipo de personas por naturaleza es de continuo mal, como dice el Señor en su palabra. Es el que más influencia ha tenido sobre la forma de pensar y actuar del mundo, ¿verdad?, no creyente. Es la personificación más completa del mal en la tierra. Significa que cuando usted se enfrenta a ese tipo de personas que personifican a Satanás en cuerpo y alma, usted ha enfrentado uno de los mayores gigantes en su vida. Si usted ha vencido a ese tipo de obstáculos en su vida y usted está vivo, significa que usted es un sobreviviente y no está aquí por coincidencia. Hombres que en algún momento encontraron a su esposa en su propia casa, siendo infiel con otro hombre en la cama. Entonces eso implica ser la mayor expresión del diablo, ser un títere del diablo. Estoy hablando de gente que han sido víctimas de adulterio, estoy hablando de gente que han sido lastimados duramente, gente que han sido víctimas de un matrimonio truncado, de un noviazgo truncado, gente que han sido víctimas del abuso, de la intolerancia, del irrespeto, de la falta de comprensión, gente que han sido víctimas de la violencia psicológica, verbal, física y hasta espiritual. Hay una palabra para ti en esta mañana. Esta expresión se refiere a la capacidad de Satanás para dominar y corromper a la humanidad, influyendo en sus metas, filosofías, religiones falsas y todas las áreas de la vida que no se alinean con la voluntad de Dios. El éxito en la rebelión contra Dios. Satanás está asociado con la rebelión contra Dios. En la mayor expresión sugiere que es el que más ha logrado desviar a la humanidad del camino de Dios, causando sufrimiento y división. El adversario de la humanidad es Satanás. El diablo es el enemigo de la humanidad y busca destruirla. Y la mayor expresión se traduce en su capacidad para oprimir y atrapar a las personas en su red de engaños y mentiras, como se describe en el libro 1 de Pedro 5:8. Según el Apocalipsis, cuando habla de este personaje llamado la bestia, Apocalipsis capítulo 13, la bestia salvaje es utilizada para representar al dominio político y religioso que opera bajo la influencia del diablo, para oprimir a los que son leales a Dios. Es decir, la mayor expresión es aquella que más ha logrado el propósito del diablo de corromper la humanidad, difundir la mentira y llevar a la persona a apartarse de la verdad y la bondad. ¿Sabe qué me impacta la vida de David? David en algún momento fue títere del enemigo porque fue seducido para cometer un pecado contra Dios, contra su prójimo y contra la nación. Al ser un rey, pues desde la esfera del poder, esto es lo que comúnmente yo le llamo a los pecados sociales. Fíjense bien que cuando cualquier persona comete un pecado, pues casi no se nota, pero cuando se trata de un líder, de la escala, de la estirpe, como de un rey, eso es notorio. Y por causa del pecado de ese hombre o esa mujer que es una cabeza, un grupo de personas quedan subyugadas, quedan, diríamos, influenciadas por ese pecado que cometió, porque sabemos que Dios opera de manera sobrenatural y entrega poder y autoridad a muchísimas personas. Entonces esas personas llevan muchos fieles, muchas personas bajo sus hombros, bajo sus hombros llevan muchas personas. Entonces cuando ese líder caen muchísimas personas. Es por eso que usted puede notar que a veces un creyente, un líder,
puede estar aparentemente caminando supuestamente bajo los preceptos de Dios, bajo los principios y los mandamientos de Dios, aparentar estar bien, para más sin embargo está mal, porque quizás cometió algún pecado que no ha sido arreglado, cometió alguna falla delante de Dios que no ha sido resuelta, algún pecado oculto y sigue ministrando en el altar. Entonces, por la causa de ese pecado oculto, ¿verdad?, hay muchos que son contaminados en el altar. Más sin embargo, la Biblia lo que dice es que cada quien dará cuenta a Dios. Allí yo hablaba de los pastores, el Señor me decía, profetiza contra los pastores. Y el Señor ha dicho que viene a juicio contra los pastores que se enseñorean de las ovejas, que viene a juicio contra los codiciosos, contra aquellos que han hecho de su evangelio un negocio lucrativo, que han negociado con la fe. Me decía también, me hablaba de empresarios, de políticos, etc. Pero yo detengo hoy y hablo de lo que significa ser la mayor expresión del diablo en esta tierra. Ser la mayor expresión del diablo en esta tierra implica ser una persona rebelde. ¿Sabe cuál es la característica de los rebeldes? Bueno, los rebeldes no se arrepienten, no se convierten. Aparentan o fingen ser cristianos. Se disfrazan. Algo que sucedió con la vida de un personaje, un juez de Israel, llamado Sansón, que estuvo revestido de gloria, de poder y autoridad del cielo. Dice que desde su nacimiento, pues fue dedicado a Dios, que era nazareo. Los nazareos tenían la capacidad de que no se le podía cortar el pelo, porque era un símbolo, ese pelo largo era un símbolo de la autoridad y el poder, era como una especie de voto delante de Dios. Entonces, este hombre se une a una mujer sin consultar a Dios. Este hombre vio a una mujer que era de una nación vecina, que es de Filistea, ¿verdad? Él era de Israel. Y él no midió consecuencias, no preguntó a Dios, no se detuvo a analizar si esa mujer era parte del propósito de Dios en su vida. Y este hombre, Sansón, fue aconsejado por sus padres. Y sus padres le dijeron, mi hijo, esa mujer no te conviene. Y él dijo, padre, esa es la que me gusta. En ningún momento Sansón estaba dándose cuenta que él estaba violentando uno de los principios divinos más importantes en cuanto a lo que es la administración, en cuanto a lo que es la parte de ser un sacerdote en esta tierra, de ser un instrumento de Dios en la tierra. Él tenía que tomar en cuenta la dirección y guianza divina plena. Abraham, como padre de la fe, como patriarca, cometió ese grave error y yo digo, eso lo digo yo de manera muy personal, salió con suerte, porque no todos logran tener la misma suerte de Abraham. Hay hombres y mujeres en esta tierra que no logran tener la misma suerte de un David, que aún transgrediendo la ley, pues Dios lo deja, cumple su propósito con ellos, el propósito no se detiene, Dios ratifica su compromiso con ellos y la voluntad de Dios se establece, pero sin dejar de establecer de que también Dios trae una disciplina fuerte y le hace entender que Él no tiene el niño bonito con el pecado. Ser un instrumento del diablo en esta tierra al nivel de la mayor expresión implica ser lo que se llama un creyente, o diríamos una persona, o hombre o mujer, de tal manera que este pisotea continuamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en el libro de Hebreos, que aquellos que continuamente pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo se convierten en rebeldes. El rebelde no hay forma de que pueda enmendar el error porque es rebelde. El rebelde es que conoce la palabra, conoce la voluntad de Dios. Dios le habla continuamente, pero él dice, yo no te voy a obedecer a ti. No quiero someterme a tu mandamiento, no quiero someterme a tu palabra. Yo no quiero. Yo decido entregarme por lo fácil, yo decido entregarme por el camino fácil y yo no te voy a servir. Eso sucedió en la vida de la esposa de Osea también, que la Biblia dice que esta mujer pecaba de manera continua y pecaba, y Dios puso en el corazón del profeta el perdonarla como una señal y un símbolo para dar a entender de que así como el pueblo de Israel lo traicionaba, se iban tras sus dioses paganos, Él estaba siempre presente ahí para perdonarlo cada vez que ellos decidieran volver atrás, reconocer su pecado, y Él era propicio en perdonarle, valga la redundancia. De manera que el profeta Osea es una de las mayores expresiones de la manifestación del perdón en la Biblia, uno de los profetas extraordinarios que no le importó que su dignidad fuese tirada por el suelo, no le importó que fuese la burla y el escarnio de todo cuando le decían, la dignidad de este hombre no vale un peso, la dignidad de este hombre no vale nada, mira cómo esa mujer le está engañando, mira cómo esa mujer le está haciendo infiel en su propia cara. Y él de manera persistente
Cada vez que ella viene o donde quiera que ella está, va y la busca y la perdona, la limpia, la restaura, ella vuelve y se va. La Biblia dice que era de manera recurrente que esta mujer entraba y salía y Dios la perdonaba y Dios la perdonaba. Pero sucedió algo diferente con la vida, creo que fue de Ezequiel, que no corrió por la misma suerte aquella mujer que le fue un obstáculo, una piedra en el zapato al profeta, y en algún momento el profeta dice, oré por la mañana con relación a esto, y ya en la noche mi mujer estaba muerta, en la tarde mi mujer estaba muerta, y Dios le dio una instrucción al profeta y le dijo, mira, no quiero que me guardes luto, no te ciñas con turbante, no me comas pan de enlutado. Aleluya. Hay palabra de Dios para hombres y mujeres que están atravesando por situaciones similares, hombres que tienen ministerio, mujeres que tienen ministerio poderoso, gloria a Dios, que tienen varios años clamándole a Dios, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de aguantar y tolerar todo este tipo de insultos, todo este tipo de ignominia, todo este tipo de burla del enemigo en mi propia casa? Dice Dios, te voy a levantar y te voy a restaurar y voy a quitar el obstáculo que te impide crecer, que te impide consagrarte, que te impide entregarte. Dice Dios, quito el deleite de tus ojos de golpe. Yo no sé cuál es el deleite que tú tienes. Yo no sé cuál es la dificultad que te está impidiendo que tú te entregues al 100 para Dios. Pero el Señor me dice que va a quitar el obstáculo. Yo no sé si es el esposo que te está haciendo la guerra. En el caso de la esposa, si es el esposo que te está haciendo la guerra, dice Dios, lo voy a quitar. Gloria a Dios. Dice Dios, lo voy a quitar. Bendito sea el Señor. Lo voy a quitar. El Señor no tarda su promesa para con los fieles. Ser la mayor expresión del diablo en esta tierra implica estar dentro de lo que es el filo de la navaja, pararse en el filo de la navaja y estar en una posición incluso hasta de perderse. Cuando yo le doy la palabra a la mamá de los hijos, sucede algo que me marcó y es la parte que yo siempre comento. No entendía lo que era el tema de las personas que pierden la salvación. Le dio oportunidad de que me dara su sacerdote. Le dijo, mira, es un antes y un después. Eres mi elegida, no quiero que vuelvas atrás. Y en medio de la gloria, en medio de la presencia poderosa del Eterno, sucedió algo malo. No hubo la manera de que esta persona, ¿verdad?, enmendara su error. Se portó de manera irreverente, de manera insolente, desafió a Dios. Yo no sigo en esto, yo no creo en esto. Y se entregó al diablo, pactó con el diablo. El Señor me dijo, dile a ella que la desecho para la salvación. Eso se llama reo de juicio eterno. Para los que creen que la salvación no se pierde. Hay gente perdida ministrando en los altares. Hay gente que ya Dios dijo, no entrarán a mi reino. Porque se volvieron contumaces. Porque Dios ha venido tratando con ellos años y años y años y años. Gente que tiene 10 años, 20 años, 30 años, Dios tratando con ellos. Se han deleitado en el pecado de manera tal que han pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la consecuencia, aquel que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hebreos, dice que no hay más remisión. No hay más remisión, es decir, para ti no hay más perdón. Para ti no hay más perdón por los pecados que tú has cometido, porque tú has conocido a Dios, has rechazado su voluntad, has sido rebelde, te has levantado contra Dios, has desafiado a Dios. Tipología de Satanás. Eso fue lo que Satanás hizo, una rebelión. Comenzó a buscar adeptos, seguidores. Y dijo, vamos a levantarnos contra Dios, vamos a levantarnos contra su ungido. ¿Ha conocido usted creyentes así? Eso lo tenemos dentro de lo que es el plano de los ministerios también. Gente que envidia el ministerio de fulano de tal, gente que envidia a su pastor, gente que envidia al profeta, gente que envidia al apóstol,
gente que envidia las posiciones de otros, gente que se comportan como bastardos, gente que son instrumentos del diablo a la mayor expresión. En el caso de Sansón, como Sansón no puso atención y lo hizo, yo creo que fueron 2 veces, que se casaba con mujeres que no eran del propósito de Dios, Dios lo avergonzó, permitió que fuese apresado. Y cuando este hombre fue apresado, pensó que se iba a salir con la suya como siempre. Él tenía el símbolo de la autoridad y el poder que él tenía, estaba en el cabello. No era que en sí el cabello era el poder, sino que era un símbolo de consagración, un nazareo, y el voto del nazareato. Y la Biblia dice que cuando las personas, los filisteos, intentaban apresarlo, él de manera sobrenatural lograba dominarlo a todo. Era como una especie de gigante, un paladín que nadie podía acercárselo, una fuerza descomunal, como la de un lobo, como la de un tigre en la selva. Y así dominaba a miles de personas, él solo. Dice que con una quijada de burro mató a qué sé yo cuántos miles. Pero llegó un momento donde Dios lo abandonó. Y cuando él quiso actuar en contra del enemigo, no pudo. Y dice que la Biblia que fue apresado, lo amarraron con grilletes, lo amadrinaron y lo llevaron como un escarnio, como burla, para que todo el mundo lo viera. Le sacaron los ojos. Porque una mujer fue la mayor expresión del diablo para que este hombre no cumpliera con el designio y el propósito de Dios. Según la Biblia, los guerreros militares, los jueces duraban, y los reyes también, 40 años. Que algunos dicen que 40 años es una generación, humanamente hablando. Sansón solamente pudo durar 20 años gobernando. Pero dice la Biblia que en aquel momento, cuando él estaba ahí, postrado, su dignidad en el suelo, no tenía poder, no tenía autoridad. Dice que llamó a uno de los sirvientes y dijo: mira, guíame a ver dónde están las columnas, porque estaba ciego, le sacaron los ojos. Escuchen esto, un hombre después de tener tanta gloria cae postrado, porque una mujer fue la mayor expresión del diablo para llevarlo a él al precipicio, para llevarlo a la lona, para que desobedeciera a Dios. Y de repente el sirviente va y lo acerca a la columna donde estaban todos los sacerdotes, donde estaban todos los pueblos reunidos. Y dice que allí pudo Dios, después que se humilló en ese momento, recibir el poder y la autoridad. Y cuando revenió la columna, mató más gente, y todo el tiempo que estuvo gobernando al pueblo, ese día, más todos los líderes se fueron. Algunos dicen que él se perdió porque obviamente cometió suicidio. Yo creo que no. Si Dios le devolvió ese poder y esa autoridad, es porque ciertamente se arrepintió, se humilló, pero al mismo tiempo se lo llevó. Yo creo que hay muchos líderes, hay mucha gente que obviamente están clamando a Dios, están esperando que Dios les restaure, que le levante, que le devuelva la autoridad, que le devuelva la gloria, que le devuelva el poder. Y Dios, no digo que quizás no lo perdone y lo levante como a Sansón y le devuelva la gloria y el poder, pero debe de entender que antes de que pase la herida de perdición, Dios primero te va a llevar de esta tierra. Elías, como profeta, fue un hombre que pudo atravesar por un momento de inestabilidad emocional, espiritual y psicológica, y se escondió de la presencia como se escondió Adán en un principio, y Dios tuvo que interrumpir su agenda y dijo: ¿qué hace ahí, Elías? Sal de ahí. Como que dice: tú no eres el hombre que yo llamé para que me representara en el pueblo, no eres causa de vocero que está jugando el rol protagónico en medio de todo este pueblo, y ahora te esconde ante la persecución inminente de una mujer. Lo que pasa es que hay gente que son la mayor expresión del diablo, la mayor expresión en el reino de la tiniebla. Es así mismo como tú sientes, ¿verdad?, esa persecución, así mismo hay espíritu, hay principado, hay demonio, el mismo Satanás comanda la tropa. Y Dios debe de entender de que son batallas muy fuertes, y solamente porque solamente puedes aguantar porque eres elegido, y Dios entrena a sus escogidos. Y en este caso Elías atravesó por esta situación. Entonces Dios tuvo que levantar a Elías, le dijo: mira, vuélvete por el mismo camino donde yo te mandé, vete, sigue ungiéndome a fulano, ungeme a fulano, vete allá, levántame a fulano, profetiza a fulano, profetiza a aquel, a este. Y dice la Biblia que Dios levantó a Elías y se lo llevó al cielo. Dice que hubo un torbellino y que descendió un carro como de fuego, y Elías fue traspuesto, levantado al cielo, vivo en cuerpo y alma. Te estoy dando un dato
impresionante con relación a líderes que marcaron la historia, pero que en algún momento Dios tuvo que levantarlos porque no pudieron ir más allá. Dios no tolera el pecado. Es posible que tú seas un elegido o una elegida. Eso no te exime del juicio divino, sabiendo de que quizás no te quite Dios la salvación, pero hay otros que sí pierden la salvación. Hay otros que pierden la salvación, hay otros que son quitados de este plano para que no se pierdan, y Dios traspasa la antorcha a otros líderes para que tomen el lugar de ese, como el caso de Elías y Eliseo. Eliseo fue el sustituto de Elías. Hay gente que Dios lo va a sustituir en estos últimos tiempos. Hay gente que ya Dios le quitó la antorcha y le habló y le dijo, mira, entrégame la antorcha a fulano porque él será el que va a ocupar el lugar. La unción que tú tienes la voy a transferir a él o a ella. Él será mi representante en tu lugar, él va a dar continuidad a tu legado. Pero hay muchos que se están resistiendo y el Señor nos dice que lo va a quitar de manera forzosa. Voy a quitar, dice el Señor, de manera forzosa a muchos ministros que se resisten al cambio, que se resisten a entregar la autoridad a otros que ya yo escogí, que ya yo le delegué autoridad, que yo preparé y envié. La mayor expresión del diablo, Saúl, se constituyó en la mayor expresión del diablo contra el reino de Dios cuando, al ser confrontado por el cielo, al ser desechado para el ministerio de la gobernanza política de Israel, no quiso entregar el poder, no quiso entregar la batuta, no quiso transicionar a David. Al contrario, comenzó a perseguirlo para matarlo. David no se atrevió a levantar la mano contra el ungido de Dios, porque el ungido era el rey. Pero más sin embargo, el juicio de Dios, como quiera, se ejecutó en la vida del rey Saúl. Y Saúl pudo haberse salvado, más sin embargo no se salvó porque cometió el pecado de la rebelión. O sea, él se levantó no solamente contra David, sino contra el mismo Dios. Y la Biblia dice que aquellos que se rebelan contra Dios, lo que le queda es condenación eterna. Aquellos que se rebelan contra Dios, contra su ungido, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que le espera es juicio. Así que hay respuesta de Dios para ti si estás atravesando por situaciones similares a esta de todos estos líderes que te mencioné. Hay una respuesta de Dios. Dios dice, traigo retribución a la tierra. El avivamiento se está gestando en muchísimas naciones. República Dominicana, escogida como punta de lanza, será un referente a nivel mundial. Estoy llamando a los dominicanos, a los jóvenes, a los adolescentes, a la nueva generación que Dios ha marcado para hacer su voluntad en estos últimos tiempos. República Dominicana está en la agenda de Dios para los tiempos finales. De manera portentosa y poderosa será una de las naciones embajadoras del reino a nivel global, como muy pocas. Algunos analistas y profetas han dicho que Dios ha reservado 4 naciones para el avivamiento mundial, y una de ellas es la República Dominicana, Venezuela y otras más, no recuerdo. Así que si tú eres dominicano, si tú eres venezolano, prepárate porque Dios te va a usar de manera extraordinaria. Pero debes de entender eso, que debe aprender a identificar a aquellos hombres y mujeres que son la punta de lanza del diablo. Aquellos hombres y mujeres que, aunque fueron elegidos por Dios, decidieron ponerse del lado incorrecto y servir a Satanás. Te van a enfrentar. Pero hay noticia. Si tú le eres fiel a Dios, si tú decides depender de Dios, si tú decides creerle a Dios, si tú decides esperar en Dios, Dios te va a quitar el obstáculo y te va a entregar la victoria de ese gigante que tú estás haciendo la guerra. Gloria a Dios. Hay un gigante que te está haciendo la guerra. Si es en el matrimonio, Dios va a quitar a esa mujer o ese hombre. Y va a poner a alguien que sea correcto y del agrado de él para que tú continúes en la misión. Tenemos la historia de Johanna Catherine Kuhlman en los Estados Unidos, que estuvo marcada por situaciones dolorosas de traición y se casó con un evangelista. Dios le quitó el aguijón a Johanna. Ella decidió quedarse sola, pero ella pudo entender la visión y el propósito de Dios. Si te casas, si te metes con la persona incorrecta después de haber conocido a Dios, te va a crear problemas y situaciones que estarás en posición incluso hasta de perder tu propia salvación. Aquí en el caso de Sansón, estuvo a punto de perder su salvación. Dios tuvo que llevárselo a destiempo. Hay gente que Dios se lo va a llevar a destiempo porque no han podido soportar la persecución y han sido
seducidos por el enemigo y han pecado y no se han levantado más nunca de esa situación. Y el Señor le está diciendo, estoy dispuesto a levantarte, estoy dispuesto a restaurarte, levántate, levántate, porque todavía no he terminado contigo. Hay otros que, aún con poca fuerza, aún en sus debilidades, han dicho, Señor, yo tengo poca fuerza, pero yo sé que aún del polvo, en la situación en que estoy, en la situación de crisis económica, en la situación de crisis espiritual, en la situación de crisis de inestabilidad psicológica, que yo sé que tú me levantarás. Si tú le crees a Dios, si tú confías en esa palabra, si tú confías en su promesa, como dijo Jesús, que a todos aquellos que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Si tú crees que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es sumamente poderoso para restaurarte de esa situación, Él lo hará. Pero necesita perseverar, perseverar. Así que recibe esta palabra de parte de Dios, no te detengas, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Hay esperanza para los que perseveran, hay esperanza para los fieles, hay esperanza para aquellos que no se devuelven, aquellos que ponen la mano en el arado y no se devuelven ni miran atrás. Pero juicio, ¿verdad? Disciplina, vergüenza y confusión eterna para aquellos que deshonran y desagradan el nombre de Dios, que se convierten en piedra de tropiezo para aquellos que quieren agradarle al Señor. Así que te bendigo en esta mañana, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo hoy, mañana y siempre. Y oro al Padre para que te dé fuerza, para que puedas continuar, para que puedas perseverar y para que cumpla la misión que Él te encomendó en esta tierra. En el nombre de Jesús. Será hasta una próxima. Shalom. Bendiciones.